Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Participa en el primer curso bíblico a la luz de las enseñanzas de San Óscar Romero. Sintonizas La Palabra No Está Encadenada, desde la catequesis de Monseñor Romero. Tema número 6. La homilía y su relación con la historia. Llevamos entonces ya un par de temas hablando de la homilía, pero hemos dicho no solo es la homilía, sino cualquier expresión, comunicación, anuncio de la palabra de Dios, ¿verdad? La vez pasada vimos cómo la homilía tiene que enfocar también problemas sociales, problemas económicos, hasta políticos, a veces tiene que iluminarlos, ¿verdad? Hoy en paralelismo, podríamos decir, o en complemento al tema anterior, vamos a ver la homilía y la historia, el anuncio de la palabra y la historia, cómo no pueden estar segregadas, dice Monseñor Romero. Antes, agradecemos a quienes se están inscribiendo en este curso bíblico y nos han hecho llegar sus mensajes y sus reflexiones. Escuchemos algunas de las respuestas de nuestro amigo Carlos Alejo. Esta pregunta de qué forma nos dice Monseñor Romero que podemos hacer vida a la palabra de Dios, pensaba en asumir la experiencia de la Biblia vinculándola o actualizándola desde la realidad social, política que nos toca a cada uno. Los acontecimientos sociales tienen que estar en comunión con la Biblia, en ese sentido liberador. La experiencia de la revisión de vida, la práctica que tienen los movimientos de acción social y las comunidades de base, ¿no?, desde el ver, juzgar y actuar, enriquecen este vivir la experiencia bíblica con una mirada social. Esta pregunta de estar dispuesto a seguir este itinerario bíblico desde la catequesis de Monseñor Romero, ¿y por qué? Para mí es un compromiso, ¿no? Y sí estoy dispuesto, ya que el testimonio dejado por Monseñor Romero para mí es algo especial. Enriquecerá y fortalecerá mi vida personal y sobre todo mi servicio social y eclesial, mi servicio con las organizaciones eclesiales que tengo, con los movimientos, con las comunidades que me vinculo. Esa experiencia dejada por Monseñor a través de su testimonio, de sus audios y de este curso me va a ayudar mucho y ayudará a mis otros hermanos. Gracias a Carlos Alejo desde Perú, nos ha hecho llegar sus comentarios. Esperamos que ustedes también nos los hagan llegar para que interactuemos en este itinerario bíblico de la mano de Monseñor Romero. Por eso, en este tema hoy le preguntamos a Monseñor, ¿cómo se deben conjugar la palabra, la historia y la homilía? Todos nosotros que nos gloriamos del título de cristianos, debíamos de estar más conscientes del personaje que seguimos, Cristo Rey, y de las características del reino al que Él nos ha convocado y nos ha admitido por el bautismo. Este reino y este rey está bien encarnado en esta tierra. Su reino es un reino para los hombres concretos de la historia. Y por eso, al llegar a este final litúrgico del año 1977, me da gusto que hemos ido pasando con nuestra peregrinación por los hechos concretos de nuestra patria, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestras mismas preocupaciones personales. Este es el objeto de enmarcar la homilía de cada domingo, aunque tenga que abusar un poco de su tiempo, y yo les agradezco su paciencia en escucharme, pero es necesario para que el Evangelio del Reino de Dios se sienta evangelio nuestro, salvadoreño,
que tengamos en cuenta estas realidades en las cuales el reino de Dios se desarrolla y vive aquí, en El Salvador de 1977. Ahí tenemos entonces que el reino de Cristo es un reino, dice Monseñor Romero, para las mujeres, para los hombres concretos de la historia, nosotros, ¿verdad? Y entonces dice, tengamos en cuenta estas realidades históricas, sociales, en las cuales el reino de Dios se desarrolla y vive aquí. Puede haber deficiencias, dice Monseñor Romero, pero es importante iluminarlas con la palabra de Dios. Escuchemos a Monseñor Romero. Deficiencias humanas puede haber, pero lo que interesa es que a pesar de las deficiencias humanas, el mensaje está iluminando esta realidad. Y si no ilumina nuestra realidad, será una paralela que no se encuentra nunca con la vida. De allí que la homilía, y así se llama, aunque se quieran reír de la palabra, ya es una palabra consagrada para explicar que el celebrante de la misa tiene que aplicar las lecturas que se han hecho a la situación concreta de la asamblea que se reúne, para decirles esto no es consideración histórica, esto es realidad de nosotros hoy. Esta palabra que se ha leído, aunque fue escrita hace muchos siglos, es palabra de un Dios eterno, hablándole hoy aquí a sus salvadoreños, reunidos en la catedral o aglomerados en torno de un aparato de radio, para reflexionar. Muy bien, el celebrante de la misa entonces tiene que aplicar las lecturas que se han hecho a la situación concreta de la asamblea. Pero hemos dicho ya también que no solamente nos estamos refiriendo al celebrante de la misa, de la Eucaristía. Cada uno de nosotros que hacemos el anuncio de la palabra a la familia, a la comunidad, a los grupos, etcétera, pues también, ¿verdad?, debemos de aplicar las lecturas, aunque sean escritas hace muchos años, ¿verdad?, a las situaciones concretas que vivimos. Es un carisma, una gracia que también necesitamos pedir. Monseñor Romero, ¿por qué no podemos separar la palabra de la historia? Tiene sentido este noticiero que yo comienzo en mis homilías, no simplemente por satisfacer curiosidades, sino para decirles que esta hora de este domingo, la celebración litúrgica, Cristo presente en nuestra catedral o en las ermitas donde están reflexionando con nosotros, ilumina estas realidades salvadoreñas y las realidades familiares y las realidades íntimas de cada uno de nosotros. No podemos segregar la palabra de Dios de la realidad histórica en que se pronuncia, porque no sería ya palabra de Dios, sería historia, sería libro piadoso, una Biblia que es libro de nuestra biblioteca, pero se hace palabra de Dios porque anima, ilumina, contrasta, repudia, alaba lo que se está haciendo hoy en esta sociedad. Por ejemplo, no son más que ejemplos, cada uno de ustedes tiene 1000 cosas más que podían enumerarse aquí, y es bueno que las ilumine con la palabra de este domingo. Importante desafío que nos plantea Monseñor Romero. La palabra de Dios debe animar, iluminar, contratar, repudiar, alabar lo que estamos haciendo a nivel personal, familiar, comunitario, social. Son los desafíos que nos lanza un profeta, ¿verdad? No son nada fáciles. Por otro lado, en la teología, en la pastoral, cuando hablamos de historia, salta a la vista, salta a
a la mesa, podríamos decir, un tema importante, es el tema de los signos de los tiempos. Monseñor Romero, ¿por qué hay que tener en cuenta los signos de los tiempos a la hora de anunciar la palabra? Por eso es mi afán de que antes de decir los pensamientos apropiados a la lectura bíblica, poner un marco histórico, decir esta palabra de Isaías, de Pablo, de San Mateo, no la tenemos que leer desencarnada de nuestro tiempo. Tiene que tener una luz para los acontecimientos de esta semana. Tiene que orientar y decir algo. Como dice el concilio, el deber de un verdadero meditador de la palabra de Dios, iluminar los signos de los tiempos con la palabra de Dios, para darle a la historia y al momento que vive el sentido trascendente que lo une con Dios y lo orienta hacia Dios. Importante frase ahí del Concilio Vaticano II, ¿verdad, Monseñor Romero? Se basa en el magisterio de la Iglesia para fundamentar sus enseñanzas. El Concilio Vaticano II, este importante acontecimiento allá de 1962 a 1965, pues tenemos que desempolvarlo un poco y estudiarlo, que fundamente, en este caso, la unión entre palabra, homilía e historia. Escuchemos una breve pausa musical. De todo corazón te ando buscando, y como un tesoro tu palabra guardo, y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia, yo la guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Yo sé que guardando tu palabra, el Padre me amará y vendrán a mí. Será mi alma siempre su morada, y frutos de agua viva brotarán así. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Hacemos entonces ahora algunas preguntas para comprender el texto, para volverlo a reflexionar, entender mejor esta catequesis de Monseñor Romero. ¿Cómo vemos nosotros los hechos concretos de nuestra patria? Como según Monseñor Romero dice, ¿verdad?, las lecturas de la Biblia, aunque fueron escritas hace muchos siglos, debemos aplicarlas a las situaciones históricas concretas de la comunidad. ¿Por qué dice eso Monseñor Romero? ¿Cómo lo ha fundamentado? ¿Por qué no podemos separar la palabra de Dios de la historia? ¿Por qué la Biblia, el libro, se hace palabra de Dios? ¿Qué es para nosotros la Biblia? ¿Un libro piadoso nada más? ¿Un libro de biblioteca? ¿En dónde, por ejemplo, en casa tenemos colocada la Sagrada Escritura? Y para poner en práctica pues estas enseñanzas en la familia, en la sociedad, en nuestra comunidad, en nuestras propias preocupaciones personales, ¿qué tenemos que hacer en estos próximos días?
según nos lo ha dicho también y nos lo ha recordado hoy el Concilio Vaticano II. Llega la Biblia a animar, a iluminar, a contrastar, a repudiar, a alabar lo que se está haciendo hoy en la sociedad o lo que estamos haciendo nosotros en la vida personal, en la vida de familia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Sabemos identificar los signos de los tiempos. Por ejemplo, ¿qué signos de los tiempos encontramos en nuestra sociedad? ¿Qué signos de los tiempos encontramos en el mundo actual? Hermanas y hermanos, llegamos así al final del tema de hoy, la homilía, el anuncio de la palabra y la historia, ¿verdad? Les sugerimos siempre inscribirse al correo cursobiblico@sicsal.net para llevar un mejor seguimiento de los temas. Díganos en qué país residen y por qué están interesados en seguir este curso. Pueden compartir sus respuestas por escrito o en pequeños audios, en breves mensajes de voz al teléfono 503 76 65 90 71. Finalizamos pidiéndole a Monseñor Romero un consejo para terminar esta reflexión. Que cada uno, como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como novios, como abuelos, como simplemente huéspedes en un hogar, seamos artífices de paz, que seamos verdaderamente instrumentos de esos caminos racionales para encontrar soluciones de justicia y de paz a nuestro ambiente. La enseñanza bíblica ha terminado. El hermano Armando Márquez te espera en la siguiente. Has escuchado La Palabra No Está Encadenada, gracias a radioangelus.org. Que busca y construye su libertad.